a ver uno de los retos que los reformadores tuvieron ante la necesidad de educar al pueblo con las Sagradas Escrituras. Y ese fue el de poner el alcance de la Biblia en manos del pueblo y en su propia lengua o idioma. Para eso voy a pedir al hermano Juan que elabore un poco más acerca del acceso a las Escrituras y su traducción. Creo que nuestro hermano nos acaba de poner en contexto la situación que vivía el mundo en ese entonces, y todo fue una cadena de acontecimientos que llevó a que el mundo en ese entonces, dominado por la iglesia, y donde los más ricos se hacían más ricos y los pobres eran pobres, o se hacían más pobres, pues como ha dicho nuestro hermano, la reforma sí trajo muchos beneficios, y uno de los beneficios, aparte de lo económico, que trascendió a afectar una sociedad que estaba prácticamente, podemos decir, una esclavitud, entre comillas, ¿verdad? Pero vemos que también el aspecto educativo, en cuanto a la educación, puedo decir, nos damos cuenta que en el área de la educación, la reforma protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal, al promover el derecho que tienen las personas comunes de leer la Biblia por sí mismas. Y uno de los aspectos, mis queridos hermanos y oyentes, es que en esos tiempos, como ha dicho nuestro hermano, la dominación, control eran de los feudales, y la gente pobre pues no podía tener acceso a lo que ellos manejaban, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de la iglesia, vemos que mucha gente no podía leer, mucha gente no podía escribir, y por lo tanto simplemente aceptaban lo que se les decían, y aceptaban lo que se les enseñaba. Y por lo tanto vemos que la reforma le vino a dar un giro al mundo en ese entonces, sobre todo en el aspecto educacional, y se promovió el derecho que las personas tienen de poder leer, y sobre todo leer la Biblia por sí misma. Hay varios aspectos que llevaron a todo eso, ¿verdad? Pero la reforma, como dije, se benefició del aumento de mucha gente que pudo ser alfabetizada, y sobre todo el invento de la imprenta, que llevó a que los reformistas puedan ampliar no solo poder educar a la gente, pero también de poder dispersar la palabra de Dios. Después de todo, decían ellos, si quieres entender la Biblia o cantar un himno, necesitas saber leer. Recordemos que la liturgia en ese entonces era hecha en latín, y por lo tanto eso marginaba. Si alguna persona no podía leer, no podía escribir, estabas marginado. Entonces nos damos cuenta que mis queridos hermanos, la reforma trajo esos beneficios, podemos decir, y los protestantes construyeron nuevas escuelas y escribieron nuevos catecismos, inaugurando una era de educación laica. Así que, y muy interesante, mis queridos hermanos, en ese tiempo también fue unido a lo que fue el invento de la imprenta, a donde las personas pudieron tener acceso ya entonces a la Biblia, y lo podían leer, y podían pues compartir, y podían educarse, a comenzar a conocer sobre todo las verdades bíblicas, ¿no? Entonces, y menciono eso a la luz de lo que la hermana me ha pedido que comparta, de que entonces los hermanos pudieron tener acceso a las escrituras una vez que fue, podemos decir, traducida. Y antes de la reforma, la Biblia estaba escrita principalmente en griego
o latín, y solo podía leerse, solo podía leerlo el clero católico, por lo que el pueblo estaba excluido de su lectura, incluso bajo amenaza de excomunión. Así que la gente en cierto punto estaba marginada por lo que la iglesia controlaba en ese entonces. Pero la reforma protestante, hermanos, sí enfatizó la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas del pueblo para que cualquiera persona fuera capaz de leerla. Así que este es otro beneficio que la reforma trajo en el aspecto social, en el aspecto educativo, en que podían ellos, sobre todo, cuestionar, podían enterarse en sus idiomas, podían tener más claro las enseñanzas y podían filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y por supuesto, esto trajo consigo la creación de organizaciones que se encargaron de traducir a las escrituras de diferentes idiomas y los dialectos aún de los grupos pocos que no tenían más adelante en los siguientes siglos el acceso a la Biblia. Así que gracias a Dios creemos que tenemos un Dios soberano y que Él guió la reforma. Por ejemplo, Lutero, como sus seguidores desde el inicio de la reforma, promovieron la lectura de la Biblia. Así que la Biblia comenzó a llegar después de ser traducidas al lenguaje de las personas, y ellos pudieron obtener resultados satisfactorios de ver a la iglesia siendo instruida. Y mis queridos hermanos, cuán esencial fue ese aspecto de que la Biblia fuese traducida y la gente pudiese tener la Biblia en su lenguaje. Y sobre todo Martín Lutero lo tradujo en el alemán. Así que la Biblia comenzó a expandirse, a ser accesible a las personas en ese tiempo. Pero hubo un problema, como mencioné, el cual fue la alfabetización que necesitaba la gente, ya que había muchos analfabetos allá y necesitaban pues ellos superar ese problema. Pero para superar esta problemática se realizó una campaña educativa que logró prácticamente producir gratos resultados, y vemos cómo los reformadores promovieron el establecimiento de centros educativos, y así vemos que la gente comenzó a salir de ese oscurantismo, como se dice, en ese tiempo donde la gente no tenía prácticamente acceso a la Biblia, no podía leer, no podía escribir. Pero gracias damos a Dios de que Dios estaba guiando la historia de su iglesia, y de este modo pues ya muchas personas comenzaron a leer la palabra de Dios, y la disciplina, la responsabilidad por la lectura trajo consigo pues esa apertura a la libertad intelectual que penetra rápidamente cuando se establecieron, por ejemplo, las universidades y centros de investigación científica. Ya, como dijo nuestro hermano, la iluminación ya comenzó a ser algo que el mundo comenzó a abrazar, y ya la gente entonces comenzó a salir de ese aspecto donde la iglesia controlaba todo y no podían decir nada, no podían saber en exactitud lo que se decía, lo que se cantaba en las misas. Pero ahora vemos que aún la liturgia fue impactada, lo social fue impactado y también lo económico. Esto es parte de lo que iba a compartir, hermana Lina. Es interesante notar, ¿verdad?, que en nuestros tiempos, ahorita tenemos acceso a las Sagradas Escrituras, y tristemente muchas veces las Sagradas Escrituras quedan en el estante, empolvándose, y no hay mucha hambre o sed de leerla y alimentarnos a través de ella. Creo yo que el pueblo de Dios debe recordar siempre que hubieron hombres, mujeres que el Señor usó para la propagación de las Sagradas Escrituras, para que podamos tener acceso, como bien el pastor Juan lo ha explicado. Y Dios ha estado en control de todo, porque inclusive cuando en ese tiempo Martín Lutero ve la necesidad
de que la Biblia llegue a manos del pueblo, surge lo que es la revolución de la imprenta, ¿verdad? Y él se usa ese medio para hacer sus publicaciones, y vemos cómo el Señor fue permitiendo que las Sagradas Escrituras lleguen y se sigue traduciendo, inclusive, como dijo el hermano, a culturas minoritarias, ¿verdad? Así que demos gracias a Dios por la palabra que tenemos, y esa palabra entonces es la fuente de conocimiento que tenemos para saber de Dios, y debemos hacer como hizo la iglesia primitiva, esta iglesia allá en Berea, ¿verdad? Cuando predicaban la palabra, siempre ellos indagaban para saber si era así como se ha enseñado la palabra. Y eso creo que es una gran lección para nosotros el día de hoy también, que usemos las Sagradas Escrituras como la fuente de conocimiento y tengamos ganas de abrazarla y vivir con ella todos los días, para que el Señor bendiga a este pueblo que Él ha escogido, nos haga crecer espiritualmente, porque Él usa su santa palabra para lograr este medio. Es un medio de gracia. Gracias, hermano Juan, por esta presentación.